Bienvenidos una vez más a su canal de chismes, dramas y pasiones prohibidas, donde analizamos hasta el último detalle de nuestras telenovelas turcas más queridas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que siempre nos tiene al borde del asiento, los triángulos amorosos. Pero no cualquier triángulo, sino esos que explotan en la pantalla, esos que nos hacen gritarle a la televisión y preguntarnos ¿por qué Kerem? ¿Por qué? Hoy específicamente vamos a hablar de esas series donde vemos un abandono, una traición, o una relación que termina inesperadamente para dar paso a, bueno, digamos que a un futuro amoroso, a veces esperado, a veces sorprendente con otro personaje. Un personaje que quizás ha estado en las sombras, esperando su oportunidad. Y claro, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem, Melissa y Anne. Bueno, en realidad no literalmente de ellos, pero sí de personajes que viven situaciones muy similares. Antes de que empecemos a desentrañar estos enredos amorosos dignos de un guión de Hollywood, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, rumores y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque ya saben que aquí la información vuela más rápido que un chisme en un bazar. Y ahora sí, vamos al drama. Para empezar, tenemos que hablar de una serie que, si bien no tiene un Kerem literal, sí tiene un protagonista que toma una decisión que cambia todo su universo, ***, Amor 101 ***. Esta serie, disponible en Netflix, es un drama juvenil con toques de comedia romántica. Los actores principales son Kubilay Aka, Mert Yazkolu, Alina Boz, Selahat Timpaal y İpek Failaz Yazk. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes problemáticos que están a punto de ser expulsados del colegio. Su única esperanza es que su joven y carismática profesora, Burcu, se enamore de un nuevo profesor. Si Burcu se casa, la escuela no podrá ser cerrada. Así que estos estudiantes que antes eran la perdición del instituto, ahora se unen para hacer de Cupido y, en el proceso, aprenderán sobre la amistad, el amor y sobre sí mismos. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque si bien la serie no se centra en un triángulo amoroso clásico, sí hay un punto crucial donde uno de los protagonistas, Kerem, se enfrenta a una decisión que impacta sus relaciones. Él tiene una conexión muy fuerte con Eda, pero también siente la presión de su entorno y las expectativas de su familia. Esto lo lleva a tomar decisiones que, aunque comprensibles, terminan lastimando a Eda y abriendo la puerta a otras posibilidades románticas. La dinámica entre Kerem y Eda es la que se ve afectada, creando una tensión y una oportunidad para que otros personajes entren en escena. La serie muestra cómo las decisiones impulsivas, influenciadas por factores externos, pueden cambiar el curso de una relación y abrir caminos inesperados. Profundizando en Amor 101, es importante analizar la complejidad del personaje de Kerem. Él no es el típico galán que abandona sin más a su pareja por otra. Kerem es un chico con problemas familiares, con un padre ausente y una madre sobreprotectora. La presión que siente por encajar en un determinado molde social lo lleva a reprimir sus verdaderos sentimientos por Eda. Su indecisión es, en realidad, un reflejo de su propia confusión e inseguridad. Además, la serie explora el concepto del amor platónico a través de la figura de Sinan. Sinan está enamorado de Burcu, su profesora, un amor que sabe que es imposible pero que le da fuerzas para seguir adelante. Este amor no correspondido añade una capa más de complejidad a las relaciones entre los personajes y nos muestra que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes. Un dato interesante sobre Amor 101 es que su segunda temporada tuvo que ser filmada bajo estrictos protocolos debido a la pandemia. Los actores tuvieron que mantener la distancia social incluso en las escenas románticas, lo que representó un desafío creativo para el director. A pesar de las dificultades, la serie logró mantener su encanto y conectar con el público. Se rumora que las limitaciones impuestas por la pandemia obligaron a los guionistas a replantear algunas escenas y a enfocarse más en el desarrollo de los personajes que en las demostraciones físicas de afecto. Esto paradójicamente enriqueció la narrativa y permitió explorar las emociones de los personajes de una manera más profunda y sutil. Ahora, cambiemos de ambiente y sumerjámonos en una historia un poco más adulta, aunque igualmente llena de drama y emociones encontradas. Hablemos de ***Love is in the Air****, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Los protagonistas son, por supuesto, los archiconocidos Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia.
Sin embargo, sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para vengarse, Eda acepta un trato: fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una atracción irresistible. Aquí el triángulo amoroso se presenta de una manera un poco diferente, pero igualmente intrigante. Serkan, al principio, está completamente enfocado en su carrera y no busca una relación seria. Sin embargo, la llegada de Eda a su vida lo cambia por completo. Pero antes de que su relación florezca por completo, ambos enfrentan muchos obstáculos, incluyendo exnovias resentidas, malentendidos y, por supuesto, la intervención de personas que no quieren verlos juntos. Aunque no hay un abandono directo en el sentido tradicional, la constante interferencia de Selin, la ex de Serkan, crea una tensión constante y la posibilidad de que Serkan regrese a una relación cómoda pero sin la pasión que siente por Eda. Selin es la que espera en secreto que Serkan recapacite y regrese a sus brazos. La serie juega constantemente con esta posibilidad, manteniendo a los espectadores en vilo. Analizando más a fondo a Selin, podemos ver que su personaje representa la antítesis de Eda. Selin es sofisticada, elegante y pertenece al mismo círculo social que Serkan. Ella personifica la pareja ideal que la sociedad espera que Serkan tenga. Sin embargo, a pesar de su aparente perfección, Selin carece de la espontaneidad y la autenticidad de Eda. Su amor por Serkan es más una cuestión de conveniencia que de verdadera pasión. La serie explora la idea de que a veces, lo que parece ser perfecto en la superficie, puede no ser lo que realmente necesitamos. Serkan, atrapado entre su deber y sus sentimientos, debe elegir entre la comodidad de una relación establecida y la pasión avasalladora que siente por Eda. Su lucha interna es lo que hace que el triángulo amoroso sea tan atractivo para el público. Un dato curioso sobre Love is in the Air es que la química entre Ander Erzel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla. Durante la filmación, ambos se enamoraron y vivieron un romance que hizo suspirar a sus fans. Aunque su relación terminó, el recuerdo de su amor sigue vivo en la serie, que se ha convertido en un clásico de las comedias románticas turcas. Se dice que las escenas más románticas entre Serkan y Eda eran, en realidad, improvisaciones que reflejaban los verdaderos sentimientos de los actores. Esto añadió una capa extra de autenticidad a la serie y contribuyó a su enorme popularidad. Los fans aún especulan sobre las razones de su ruptura, pero lo cierto es que su romance dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Pasemos ahora a una serie que quizás no es tan conocida, pero que tiene un triángulo amoroso que da mucho de qué hablar: **Medcezir**. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense DOC, es un drama juvenil con toques de romance e intriga. Los actores principales son Atay Ulusoy, Serine Sarkaya, Barfalay y Mine Tugay. La trama sigue la vida de Yaman Koper, un joven de un barrio pobre que es adoptado por un abogado rico. Yaman se traslada a Altınköy, un barrio lujoso donde conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. A pesar de sus diferencias sociales, Yaman y Mira se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y desafíos. En Medcezir, el triángulo amoroso se forma entre Yaman, Mira y Orkun, el prometido de Mira. Orkun es un personaje complejo, un chico rico y mimado que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Cuando Mira lo deja por Yaman, Orkun se convierte en un villano que hará todo lo posible para separarlos. Aquí sí vemos un abandono más claro: Mira deja a Orkun por Yaman, creando una rivalidad intensa y un drama constante. La serie explora las diferencias sociales, las presiones familiares y la lucha por el amor verdadero. Orkun, a diferencia de Selin en Love is in the Air, no es una simple exnovia resentida. Orkun es un personaje que representa la arrogancia y el poder de la clase alta. Él cree que el amor de Mira le pertenece por derecho y no está dispuesto a perderla ante un intruso como Yaman. Sus maquinaciones y manipulaciones son cada vez más crueles y despiadadas, lo que lo convierte en uno de los villanos más memorables de las telenovelas turcas. La serie también explora el tema del amor prohibido. La relación entre Yaman y Mira está constantemente amenazada por las diferencias sociales y por las expectativas de sus respectivas familias. Deben luchar contra viento y marea para poder estar juntos y demostrar que el amor puede superar cualquier obstáculo. Un dato interesante sobre Medcezir es que fue una de las primeras series turcas en ser adaptada a otros países.
Su éxito internacional ayudó a popularizar las series turcas en todo el mundo. La adaptación estadounidense titulada The O.C. también fue un gran éxito, lo que demuestra el atractivo universal de la historia. Medcezir marcó un antes y un después en la industria televisiva turca y allanó el camino para el éxito de otras series a nivel internacional. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que ha causado sensación recientemente, Yalan. Esta serie, que aún está en emisión, es un drama familiar con toques de romance y comedia. Los actores principales son Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Yalan cuenta la historia de Ferit, un joven irresponsable y mujeriego que es obligado por su abuelo a casarse con una chica de su pueblo natal, Suna. Sin embargo, Ferit se enamora de Seyran, la hermana menor de Suna, y decide casarse con ella. A partir de ahí, la vida de Seyran da un giro de 180 grados, y tiene que lidiar con los problemas y las intrigas de la rica y poderosa familia Koran. En esta serie tenemos un triángulo amoroso desde el inicio. Ferit, aunque obligado a casarse con Suna, nunca la ama. Él se siente atraído por Seyran desde el principio, y su matrimonio con ella desata una serie de conflictos y situaciones tensas. Suna, por su parte, se siente humillada y resentida, y hará todo lo posible para recuperar a Ferit. La serie explora temas como el matrimonio arreglado, la diferencia de clases y la lucha por la independencia femenina. En este caso, Suna sería quien espera en secreto con la esperanza de que Ferit se dé cuenta de que ella es la mujer ideal para él. Profundizando en los personajes de Yalan, vemos que Suna representa la víctima del sistema patriarcal. Ella ha sido criada para ser una buena esposa y madre, y su único valor reside en su capacidad para conseguir un buen matrimonio. La decisión de Ferit de casarse con Seyran la destroza y la hace cuestionar su propia valía. Su desesperación por recuperar a Ferit es comprensible, pero sus acciones a menudo son manipuladoras y egoístas. Seyran, por otro lado, es una mujer fuerte e independiente que lucha por su propia felicidad. Ella no se deja intimidar por la familia Koran y se niega a ser una simple figura decorativa en su mundo. Su amor por Ferit es genuino, pero no está dispuesta a renunciar a sus propios sueños y ambiciones por él. Ferit es un personaje complejo y contradictorio. Es encantador y carismático, pero también irresponsable y egoísta. Su amor por Seyran lo transforma poco a poco, pero aún tiene mucho que aprender y crecer. Un dato interesante sobre Yalan es que está basada en una historia real. La serie ha generado mucha controversia en Turquía debido a su representación de temas tabú como el matrimonio arreglado y la violencia doméstica. A pesar de las críticas, la serie ha sido un gran éxito de audiencia, lo que demuestra que el público está interesado en ver historias que reflejen la realidad social del país. Se dice que la verdadera historia que inspiró la serie es aún más dramática y escandalosa que la que vemos en la pantalla. Bueno, seriefilos, hemos llegado al final de nuestro viaje por los triángulos amorosos más explosivos de las telenovelas turcas. Hemos visto cómo los personajes toman decisiones difíciles, cómo las relaciones se rompen y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué les parece el triángulo amoroso de Yalan? ¿Creen que Ferit y Seyran tendrán un final feliz? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber todo lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y que el drama turco los acompañe. Adiós.